Nosotros tenemos varios meses hablando sobre la importancia del tema económico en Venezuela. Y exactamente hace 9 meses Venezuela logró un récord, gracias a Dios, de haber tenido un precio del petróleo altísimo, el más alto en la historia de Venezuela, $150 el barril. Y lamentablemente ese precio del petróleo comenzó a bajar y llegó a su nivel más bajo a finales del año 2008, llegando apenas $20 por barril. Y ahorita estamos más o menos en 35 o $40 el barril. Y en estos 9 meses, lo que le hemos dicho permanentemente al gobierno nacional es la necesidad y la obligación que tiene de tomar el toro por los cachos del tema económico. Porque la caída del petróleo ha sido tan grande y tan brutal que no entendíamos por qué se esperaba tanto tiempo para poder tomar medidas y hacer que el pueblo venezolano sufriera lo menos posible el impacto de la crisis. Y teníamos en estos 9 meses una frase que hemos repetido que es muy clara: quien tiene que apretarse el cinturón es el gobierno y no el pueblo venezolano. Bueno, finalmente ayer se anunciaron las medidas y son medidas que nos parecen que se quedan a mitad de camino y que lamentablemente, como lo habíamos pensado, quien está pagando la crisis es el pueblo venezolano. De todas las cosas que se anunciaron ayer, hay una que golpea el bolsillo de todos los venezolanos y es el tema del aumento del IVA. El aumento del IVA no es otra cosa que disparar la inflación en todo lo que compramos los venezolanos. Y eso significa que se le está metiendo la mano en el bolsillo a la gente para que la gente sea la que pague la crisis económica. Ese aumento del IVA de 9 puntos a 12 puntos significa que el gobierno aspira a recoger por esa vía cerca de 4.000 millones de dólares. Ahora, si el gobierno fuera un gobierno verdaderamente socialista, no hubiera aumentado el IVA, que es el que golpea a los más pobres. El gobierno hubiera aumentado el impuesto sobre la renta, que es el impuesto de quienes producen, de quienes tienen dinero. Sin embargo, como al gobierno no le importa nada de eso, aumentó el IVA, que es el impuesto que le mete la mano en el bolsillo a los pobres. Pero esos 4.000 millones de dólares que se van a obtener por aumentar el IVA, perfectamente se han podido tomar de lo que nosotros hemos venido insistiendo desde hace meses, que es recortar el gasto en otras partes de lo que es el gasto venezolano. Si nosotros sumamos lo que se ha comprometido para regalarse en el año 2008 a otros países, lo que se ha regalado este año, que son 1.000 millones de dólares nada más, de enero a marzo se han regalado 1.000 millones de dólares a otros países. Si uno suma eso, el gasto militar, la compra de juguetes militares, 4.000 millones de dólares, y lo que es el proceso de las estatizaciones, todo eso da 30.000 millones de dólares. Es decir, si el gobierno verdaderamente le doliera a la gente, recortaría los regalos, la compra militar y las estatizaciones y podría ahorrarse 30.000 millones de dólares. Pero no tomó ese camino, sino que prefirió meterle la mano en el bolsillo a todos los venezolanos, aumentando el IVA para meterle la mano en el bolsillo a los venezolanos y sacar 4.000 millones de dólares. Solamente paralizando las compras militares no habría necesidad de ponerle el IVA a los venezolanos para tapar el hueco. Y sin embargo la opción fue: los pobres venezolanos son los que pagan los platos rotos. Afortunadamente el presidente anunció que no habría devaluación. Nosotros también en estos meses hemos dicho que ni la devaluación es aceptable para nosotros, ni aumentar los impuestos es aceptable para nosotros. La realidad de Venezuela es que el presidente se comió la bonanza en la época de las vacas gordas, y por eso ahora tiene que recurrir al pueblo para aumentar el IVA y para multiplicar por 3 la deuda venezolana. Es decir, lo va a pagar el venezolano con el IVA metiéndole la mano en el bolsillo del gobierno, y lo van a pagar nuestros hijos triplicando la deuda venezolana de una manera brutal y que va a significar la herencia que le vamos a dejar a nuestros hijos. Nosotros pensamos que había otra manera de hacer las cosas. Y les voy a poner el caso de un país en concreto, que es el caso de Chile.
Chile es un país socialista. Ahí la presidenta es la señora Bachelet, del Partido Socialista. La manera como Chile está enfrentando la crisis, la misma crisis que tiene Venezuela, es al revés. Cortó los impuestos, rebajó los impuestos y aumentó el gasto social. En Venezuela se está haciendo al revés. Se está recortando el gasto para invertir en la gente y se están aumentando los impuestos. ¿Por qué esa diferencia entre Chile y Venezuela? Por una razón muy sencilla. Porque Chile ahorró y Venezuela se despalilló los reales. Y por eso ahorita la única salida que tiene el gobierno es aumentar los impuestos y recortar el gasto. Y por eso Chile se puede dar el lujo de hacerlo al revés, de aumentar el gasto para estimular a la gente y de recortar los impuestos para que haya más inversión en Chile. Y nosotros tenemos años diciéndole al presidente que no hay ninguna justificación para seguir regalando el dinero a los venezolanos. Si ese dinero se hubiera ahorrado, Venezuela podría tener una alcancía nacional nada más y nada menos que con 53.000 millones de dólares. Una alcancía que podría hacer pasar esta crisis sin ningún tipo de trauma para el pueblo. Sin embargo, la opción que se tomó es endeudar al país y meterle la mano en el bolsillo a la gente a través del IVA. Eso para nosotros es una bofetada contra el pueblo venezolano. Es una grosería contra el pueblo venezolano, que un gobierno rico siga chupándole la sangre a un pueblo pobre. Y que teniendo el esquema de otros países, que en lugar de castigar a la gente, buscan cómo proteger a la gente, nuestro gobierno toma la opción de ver cómo hace para sacarle más plata a la gente. Y la realidad, el tema de fondo que quiero dejarlo como reflexión para todos los venezolanos, es que lamentablemente el problema de fondo es que hoy somos más dependientes del petróleo. No tenemos una economía ni sana, ni autónoma, ni independiente. Y se los voy a decir con una cifra muy concreta y muy gráfica. Cuando Chávez llegó al poder, de cada $100 que entraban a Venezuela por las exportaciones de los venezolanos, por la actividad de los venezolanos, $35 eran por actividades no petroleras y $65 eran por la exportación del petróleo. 10 años después, $97 que entran por cada $100 se deben al petróleo y solamente 7 por la actividad no petrolera. Fíjense lo claro de esto. Antes dependíamos del petróleo 65% de nuestra economía y 35% la economía no petrolera, hace 10 años atrás. Hoy el 93% de nuestra actividad económica es puro petróleo y solamente el 7% son actividades no petroleras. Y se nos ha prometido un país independiente, y se nos ha prometido un país autónomo, y se nos ha prometido que primero está Venezuela, y no es verdad. Hoy somos un país que depende más del petróleo, que no ahorró en la época en que el petróleo estaba más alto, y que lamentablemente al enfrentar la caída de los precios petroleros nos encontramos con que el gobierno se gastó todos los reales, regaló todos los reales, se robaron los reales, se invirtieron mal los reales y le toca ahorita al pueblo venezolano con deuda y con IVA pagar lo que significa el hueco que existe por la caída de los precios petroleros. Para nosotros había un camino distinto que no se habló ayer, que es promover la inversión en Venezuela, que es promover el ahorro en Venezuela, que es lograr tener la oportunidad de un país que con el dinero de los venezolanos se hubiera podido pasar esta crisis perfectamente bien. Por eso rechazamos con seriedad el anuncio que se hizo ayer y consideramos que quien tenía la responsabilidad de recortar el gasto y apretarse el cinturón era el gobierno venezolano y no pasarle ese peso al pueblo venezolano. ¿Cree usted que se quedó